Saludos cordiales, mi nombre es María Liz González, estudiante del cuarto año de Derecho. En esta oportunidad estaré resolviendo algunos casos prácticos de la Cátedra de Derecho Civil 4, Contratos y Garantías. El primer caso plantea lo siguiente. Juan Pérez, propietario de un apartamento en Caracas, le presta a su amigo Carlos Rodríguez el inmueble para que lo utilice como vivienda durante un año, sin cobrar renta alguna. Carlos acepta la oferta y se muda al apartamento. La primera pregunta es ¿qué tipo de contrato se ha celebrado entre Juan y Carlos? Para responder esta interrogante debemos dirigirnos al artículo 1724 del Código Civil, que nos señala lo que es el contrato de comodato o de préstamo. La ley nos dice que un contrato de préstamo o comodato es un contrato por el cual una de las partes entrega a la otra gratuitamente una cosa para que se sirva de ella, es decir, para que la utilice por un tiempo o para uso determinado, con cargo de restituir la misma cosa. En este sentido, el comodato es un contrato de préstamo de uso, ¿verdad? De este contrato se desprenden las siguientes características. Es un contrato real, es decir, solo se perfecciona con la entrega de la cosa. Es gratuito porque no va a generar para el comodante ningún equivalente, ningún beneficio. Cabe mencionar que el comodante es la persona que da algo en comodato, y en este caso es Juan. Y el comodatario es la persona que recibe algo en comodato, que en este caso es Carlos. Otra de las características del contrato de comodato es que es intuito persona, salvo la excepción prevista en el artículo 1725 del Código Civil. Como podemos observar, es un contrato unilateral, no traslativo de la propiedad. Es un contrato típico o nominado, ya que se encuentra establecido en nuestro Código Civil. El comodato, cabe acotar que a pesar de que es un contrato real, no produce efectos reales, ya que no es transferible ni constituye derechos reales sobre la cosa dada en préstamo. Los elementos para la existencia y validez del contrato de comodato, como lo es en todos los contratos, son el consentimiento, el objeto, la causa, la capacidad de poder, y también se le añade la entrega de la cosa. Al ser el comodato un contrato real, como anteriormente lo mencionamos, su perfeccionamiento requiere la entrega de la cosa, haciendo énfasis en que la entrega de la cosa no es lo mismo que la transmisión de la cosa. Recordemos que el comodato no es traslativo de la propiedad, sino que es un préstamo. Veamos ahora cuáles son las obligaciones tanto de Juan como comodante y de Carlos como comodatario. Carlos como comodatario debe cuidar la cosa como buen padre de familia, tal cual lo señala el artículo 1726 del Código Civil. Es decir, debe cuidar la cosa dada en préstamo y ser muy diligente. Este tiene la obligación de restituir la cosa dada en préstamo, en concordancia con los artículos 1290 y así con la parte infine del artículo 1724 del Código Civil, con la excepción que otorga el artículo 1728 EUDE, el cual establece que si la cosa se deteriora por efecto del uso para el cual ha sido el préstamo y sin culpa del comodatario, este no va a responder por el deterioro, ¿verdad? El comodatario también responde por caso fortuito según lo previsto en el artículo 1727 del Código Civil, en cada uno de sus 5 ordinales. Por ejemplo, cuando no se ha usado la cosa debidamente, cuando aún pudiendo evitar la pérdida no la evita, etc. Ahora bien, el comodante. ¿Cuál es la obligación del comodante? El comodante a nada se obliga, ¿verdad? Salvo cuando debe reembolsar ciertos gastos de acuerdo al artículo 1733 EUDE, siempre y cuando el gasto sea extraordinario, necesario y urgente. Y también va a responder si éste conocía que la cosa de préstamo tenía vicios y no le advirtió al comodatario. Entonces, este va a responder por los daños que haya sufrido el comodatario, y esto es según el artículo 1734 del Código Civil. Como se mencionó, el comodante
no está obligado a cubrir los gastos ordinarios, sino solamente los extraordinarios. Por ejemplo, si Carlos, como comodatario, realiza mejoras al apartamento, es decir, pinta paredes, instala grifos, el propietario sigue siendo Juan. Y esto es porque el comodatario se está beneficiando de este bien. Incluso el artículo 1729 del Código Civil advierte que si el comodatario hace un gasto para usar la cosa dada en préstamo, no puede pedir el reembolso, ¿verdad? Ahora bien, veamos cuáles serían las causas de extinción del contrato de comodato. El contrato de comodato se puede extinguir por varias razones. Una de ellas es cuando se haya cumplido el plazo. En el presente caso sería cuando termine el plazo de 1 año, ¿verdad? También se extingue por la muerte del comodatario, si por ejemplo el contrato es intuito persona. También se extingue por resolución a instancia del comodante, y esto es según el artículo 1731 del Código Civil. Si Juan necesita recuperar el apartamento antes de lo acordado, debe hacerlo conforme al requisito legal establecido en el artículo 1732 iude, que sería si le sobreviene alguna necesidad urgente e imprevista de servirse de la cosa, ¿verdad? Si el comodatario, que en este caso es Carlos, causa o llega a causar algún daño al apartamento, él deberá responder por esos daños. Recordemos que el comodatario debe cuidar de la cosa como un buen padre de familia siempre, es decir, que debe ser muy diligente en el cuidado de la cosa dada en préstamo. Si, por ejemplo, Carlos, que es el comodatario, ¿verdad? En este caso, subalquila el apartamento a un tercero sin el consentimiento de Juan, se va a dar la extinción del mismo, en el sentido de que el comodatario no debe servirse de la cosa dada en préstamo, sino para el uso al cual ha sido determinado en la convención. Y en el presente caso, ese bien fue prestado para que Carlos lo utilizara como vivienda, ¿verdad? No para otra cosa, no para que fuera alquilado ni se lucrara de eso. Lo que significa que Carlos ha actuado de mala fe, menoscabando de esta manera el artículo 1160 del Código Civil, que prevé que los contratos deben ejecutarse de buena fe y cumplir con lo expresado en ellos. Ahora vamos a resolver el caso número 2, el cual plantea lo siguiente. Trata de un empresario venezolano llamado Juan Pérez que desea expandir sus negocios en Colombia y que debido a sus múltiples compromisos en Venezuela decide otorgarle un mandato a su sobrino Carlos Rodríguez, el cual es abogado con experiencia en Derecho Comercial Internacional. Este le otorga este mandato para que lo represente en todas las negociaciones y trámites legales necesarios para establecer una filial de su empresa en Bogotá. En el contrato se estipulan varias cláusulas como el objeto del mandato, para que éste realice todas las gestiones necesarias para constituir una sociedad anónima. Se le otorgan amplias facultades al mandatario, se establece el tiempo de duración del mandato, el cual va a ser de 2 años, pudiéndose prorrogar, y la remuneración del mismo, la cual recibirá mensual, más un porcentaje sobre las utilidades. Bien, ya sabemos que estamos en presencia de un contrato de mandato, ¿verdad? Pero queremos saber qué tipo de mandato es el que se le ha otorgado a Carlos Rodríguez. El presente contrato de mandato es un mandato expreso, es remunerado, es general, y cuando hablo de general, este no debe confundirse con el mandato en términos generales, ya que estos son solo para realizar actos de simple administración, conforme a lo establecido en el encabezamiento del artículo 1688 del Código Civil. Cuando digo de que es general, es porque se le otorgan amplias facultades al mandatario que abarcan los negocios que se han de establecer en Colombia. Y también es un mandato de representación,
ya que este poder que se le otorgó a Carlos se le dio para actuar en nombre de Juan, o mejor dicho, para representarlo en la expansión de sus negocios en Colombia. ¿Cuáles serían los elementos esenciales del contrato de mandato en este caso? Bueno, los elementos esenciales del mandato en este caso son el consentimiento, que puede ser tanto expreso como tácito, que en este caso fue expreso, tal cual lo señala el artículo 1685 del Código Civil, la capacidad tanto del mandatario como del mandante, el objeto, que se refiere al acto jurídico, a los actos jurídicos que van a realizar el mandatario, que va a realizar el mandatario en el presente caso, y la causa. Ahora bien, ¿cuáles son los límites de las facultades otorgadas a Carlos Rodríguez como mandatario? Tal cual como se estableció en la cláusula del contrato de mandato, a Carlos se le concedieron amplias facultades para representar al mandante en todas las negociaciones y actos jurídicos, como lo son la apertura de las cuentas bancarias, la obtención de licencias y permisos y la contratación del personal. Es decir, que este está limitado a realizar solamente los actos necesarios para cumplir con el objeto del mandato, y si éste decide realizar otro acto que no se encuentra establecido en el mandato, como por ejemplo comprar inmuebles, va a requerir una autorización por parte de Juan. Asimismo, el artículo 1689 del Código Civil señala que el mandatario no puede exceder los límites fijados en el mandato. Ahora bien, ¿qué ocurriría si Carlos, sin autorización expresa de Juan, adquiere un inmueble en Colombia para la sede filial? Bueno, en este caso, el mandante, que es Juan, puede revocar el mandato y nombrar un nuevo mandatario conforme a lo previsto en los artículos 1706 y 1708 del Código Civil, ya que en concordancia con los artículos 1689 y 1692, no puede el mandatario exceder de los límites establecidos en el mandato y está obligado a ejecutar el mismo como un buen padre de familia, es decir, que debe ser muy diligente. Además, Carlos es responsable si esta acción ocasiona daños o pérdidas a Juan, y esto es conforme al artículo 1693 EUSDEN. Veamos ahora cuáles son las obligaciones que tiene Juan Pérez como mandante. Bien, Juan Pérez tiene varias obligaciones, ¿verdad? Según lo señalado en nuestro Código Civil. Este tiene la obligación de reembolsarle al mandatario avances y gastos, todos aquellos gastos que haya hecho para la ejecución del mandato, como por ejemplo gastos de transporte, de propaganda, etc. Y esto es conforme al artículo 1699 del Código Civil. También tiene la obligación de pagarle al mandatario su salario, es decir, la remuneración que se le fijó en el contrato. Tiene la obligación de indemnizar al mandatario por las pérdidas sufridas y su culpa en la ejecución del mandato, conforme al artículo 1700 de EUSDEN, y también debe cumplir todas las obligaciones contraídas por el mandatario dentro de los límites del mandante, ratificados por el mandante obviamente, y esto es pues según el artículo 1698 del Código Civil. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de Carlos Rodríguez como mandatario? Este tiene también una variedad de obligaciones. La primera obligación es que este tiene el deber de ejecutar el mandato, tiene la obligación de ejecutar el mandato, así como también tiene la obligación de mantener informado al mandante, y esto es debido a que debe ser diligente en el encargo. Tiene la obligación de no hacer de contraparte, y esto es según lo previsto en el artículo 1171 del Código Civil. Además, este tiene la obligación de rendir cuentas, de abonar también al mandante lo recibido en virtud del mandato, conforme al artículo 1694 EUSDEN. Ahora, ¿qué sucedería en el caso de que Carlos fallece durante la ejecución del mandato? Carlos es el mandatario en este caso, ¿verdad?
Ahora, lo que sucedería es que se extingue el contrato. O sea, se extingue el contrato de mandato y esto es conforme al ordinal tercero del artículo 1704 del Código Civil. Cabe decir que esto es si el contrato es infito persona. Sin embargo, si no es así, el artículo 1712 del Código Civil señala que en caso de muerte del mandatario, sus herederos, si tienen conocimiento sobre el mandante, deben avisar al mandante y proveer lo que se exija en interés de éste. Ahora, tenemos como última pregunta que ¿cómo se extinguiría este contrato de mandato? Este contrato de mandato se extinguiría por alguna de las causales establecidas en el artículo 1704 del Código Civil, como lo son la revocación, por renuncia del mandatario, por la muerte, interdicción o quiebra o cesión de bienes del mandante o del mandatario, y por la inhabilitación del mandante o del mandatario. Buenas, mi nombre es Yarianny Querales y en cuanto a los casos planteados voy a responder las siguientes interrogantes. ¿Qué es un contrato de transacción y cuál es su finalidad? Es un contrato mediante el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Artículo 1713 del Código Civil venezolano. La finalidad de este contrato es alcanzar una solución pacífica y definitiva a un conflicto, evitando así la prolongación de la disputa. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato de transacción? El consentimiento en la transacción, objeto en la transacción, causa, capacidad y poder en la transacción. ¿Qué tipo de transacción se ha celebrado entre María y Pedro? Se ha llevado a cabo una transacción extrajudicial, ya que su fin es precaver un litigio eventual, ya que no se ejerció acciones ante el órgano jurisdiccional. ¿Cuáles son las consecuencias de este contrato de transacción? Una de las consecuencias es que se puede producir la extinción, ya que la transacción no se va a extender más de lo que constituye su objeto. Solo pone fin a las diferencias que se han designado y esta también ya va a adquirir fuerza de la cosa juzgada. ¿Puede este contrato de transacción ser impugnado por alguna de las partes? Si es así, ¿bajo qué circunstancia? Claro, este contrato puede ser impugnado si se producen vicios del consentimiento, es decir, si alguna parte fue inducida a firmar el contrato por error, dolo, engaño o coacción. ¿Cuál es la importancia de la buena fe en la celebración de un contrato de transacción? La buena fe es fundamental en la celebración de un contrato de transacción, porque implica que ambas partes actúen con honestidad y transparencia. Esta actitud ayuda a construir confianza, facilita la negociación y asegura que ambas partes cumplan con sus obligaciones sin intentar aprovecharse uno del otro, tal cual lo señala el artículo 1160 del Código Civil venezolano. ¿Qué ocurriría si después de la celebración de un contrato de transacción, María descubriera que Pedro había ocultado información relevante sobre el verdadero límite de la propiedad? Si María descubre que Pedro ocultó información relevante sobre el verdadero límite de la propiedad, tendría motivos para impugnar el contrato de transacción por vicio del consentimiento, tal cual lo señala el artículo 1146 del Código Civil, específicamente por dolo. En este caso, María podría solicitar la nulidad del contrato, argumentando que su consentimiento fue obtenido mediante engaño. A continuación, el siguiente caso. ¿Qué tipo de contrato se ha celebrado entre Juan Pérez y Almacenes Seguros? Se ha celebrado un contrato de depósito propiamente dicho y voluntario. Cabe acotar que aunque el artículo 1751 del Código Civil señala que este tipo de contrato es gratuito, recordemos que en la celebración de los contratos impera el principio de autonomía de voluntad y en el presente caso Juan acordó pagar una tarifa mensual por el servicio.
¿Cuáles son las obligaciones principales del depositario en este caso? Aguilar Gorrondona señala que las obligaciones del depositario se pueden reducir a dos: guardar y restituir la cosa recibida en depósito. Tiene que ser diligente, guardar de la cosa depositada la misma diligencia que en las cosas que le pertenecen. Ello implica no servirse ni usar de la cosa depositada. El depositario debe restituir idénticamente la cosa que ha recibido, porque la cosa depositada no es fungible y el depósito no es traslativo de la propiedad. Todo esto conforme a lo establecido en el artículo 1756 del Código Civil venezolano. ¿Cuál es la responsabilidad de Almacenes Seguro frente a los daños sufridos por la pintura? Aunque el artículo 1761 del Código Civil señala que el depositario debe devolver idénticamente la cosa que ha recibido, el artículo 1762 prevé que los deterioros sobrevenidos sin su culpa son de cargo del depositante, es decir, que éste debe probar que fue por causa sobrevenida o por caso fortuito que no pudo evitar, para que así pueda eximirse de la responsabilidad. De otro modo, tendría el depositario la obligación de responder por los daños y perjuicios. ¿Qué pruebas debe aportar Juan Pérez para demostrar la existencia de los daños y la responsabilidad del depositario? Debe proporcionar pruebas testimoniales, es decir, personas que a través de sus sentidos pudieron apreciar cómo ocurrieron los hechos y puedan constatar que el depositario no tuvo diligencia de un buen padre de familia. Además, también puede aportar pruebas fotográficas. ¿Qué acciones legales puede interponer Juan Pérez para obtener una indemnización por los daños sufridos? Lo puede demandar por incumplimiento contractual, solicitando una indemnización por los daños sufridos. O también puede hacer una reclamación por responsabilidad extracontractual, si se puede demostrar negligencia en las custodias y conservación de las obras. ¿Cuál es la importancia de la diligencia debida en la ejecución de este tipo de contratos? La diligencia debida es crucial porque implica que el depositario debe actuar con el cuidado y atención que se espera en la custodia de bienes ajenos. Un cumplimiento deficiente puede resultar en daños a los bienes depositados y por ende en responsabilidad legal. Además, protege los intereses del depositante y asegura que se mantenga en confianza en las relaciones comerciales. ¿Cómo se podría haber evitado este tipo de situación? Se podría haber evitado si hubieran realizado inspecciones regulares y mantenimiento adecuado del almacén para prevenir inundaciones.